Hola, ¿qué tal? Soy Valentín Gaona, alumno del Tecnológico del Valle de Morelia. En este video les voy a platicar sobre el aparato reproductor del macho y hembra en los bovinos. Vamos a empezar hablando sobre el aparato reproductor de la hembra. Antes de basarme un poco sobre cómo es la fisiología y anatomía, les voy a platicar cómo nos fue y cuál fue nuestra experiencia en la práctica que tuvimos en Querétaro en un taller de inseminación. A continuación les explicaré en breve qué fue lo que hicimos, cómo lo realizamos y cómo fue este viaje. Bueno, aquí estoy yo en una simulación, como si fuera a hacer la inseminación ya de verdad. Lo que estábamos haciendo ahí era meter, digamos que era como la jeringa, pero era una simulación por la vagina de la vaca y meter la mano por el recto para acomodar la matriz, y al momento de insertar en este caso una tipo varilla, tenemos que pasar el cervix y ahí se podría decir que ahí tendríamos que depositar el semen del toro. Pero pues en este caso era una simulación. Me costó mucho trabajo hacer esa práctica, usted sabe, profe, pero pues ahí estuvo un más o menos. Aquí, después de estar practicando con los animales, tuvimos que tratarlos de calmar mediante tranquilizantes. En este caso ahí yo estuve aplicando una inyección para tranquilizarlos. No recuerdo qué antibiótico era, pero ese es un ejemplo. Aquí enseguida, después de comer, estuvimos practicando con los borregos para igual hacer una inseminación en borrego, ya que es muy diferente. Aquí no se deposita en el cervix. Después del cervix lo que hace es que se hace una abertura y se deposita en los dos cuernos uterinos, me parece. Este es un ejemplo de cómo andábamos agarrando las borregas, y ahorita les voy a mostrar cómo fue que tenían a la borrega a un grado de inclinación para poder realizar este trabajo. Aquí con el borrego ya preparado, el doctor nos estuvo enseñando cómo era el ver las partes del borrego. Aquí ya estábamos con el toro. Lo que estábamos tratando de hacer era recolectar el semen del toro. Tras varios estímulos mediante electricidad y descargas, se pudo recolectar un poco de semen del toro. Aquí estaban vaciando el hidrógeno líquido, que es muy importante para la conservación del semen del toro, ya que mediante un trabajo se almacena como pipetas, que es la forma de que puede durar mucho tiempo. Y ya ahora sí les explicaré un poco de la fisiología. El aparato reproductor de la hembra bovina se divide en dos grupos: órganos genitales internos y externos. Los órganos genitales internos, ovarios, son dos glándulas pares ubicadas en la cavidad abdominal detrás de los riñones. Su función principal es producir óvulos y hormonas sexuales femeninas como estrógenos y progesterona. Trompas de falopio, también conocidas como oviductos, son dos conductos musculares que conectan los ovarios con el útero. Su función es transportar los óvulos desde los ovarios hasta el útero y permitir la fertilización por parte del espermatozoide, útero. Es un órgano muscular ubicado entre la vagina y las trompas de falopio. Su función principal es albergar y nutrir al feto. El cuello uterino es la parte inferior que se conecta con la vagina. Su función es permitir el paso de los espermatozoides hacia el útero y evitar el paso de microorganismos hacia el interior del mismo, vagina. Es un conducto fibromuscular que se extiende hasta la vulva. Su función principal es permitir el apareamiento, el parto, y para el flujo vaginal. La vulva es la abertura externa del aparato femenino. Está formado por los labios vulvares y el clítoris. Los labios vulvares son dos pliegues de piel que rodean la vulva. Su función es proteger los órganos genitales internos. El vestíbulo vulvar es la cavidad que se encuentra entre los labios vulvares. Contiene las aberturas de la vagina y de la uretra. El clítoris es un pequeño órgano eréctil
que su función es proporcionar placer sexual a la hembra. Y ya su fisiología sería pues que el aparato funciona conjunto para permitir la reproducción. El ciclo estral es algo que ocurre cada 21 días en las vacas y se caracteriza por cambios hormonales que prepara al animal para la reproducción. Las principales etapas son estro, que es cuando la vaca está receptiva al macho. El diestro es la etapa posterior al estro. Durante el cuerpo lúteo produce progesterona. Metaestro es un periodo de transición entre el diestro y el estro. Se caracteriza por una disminución de los niveles de progesterona y un aumento de los niveles de estrógeno. Proestro es la etapa previa al estro. Durante la fertilización ocurre en el oviducto aproximadamente 4 a 6 horas después de la ovulación. Y el embrión se desplaza hacia el útero y se implanta en la pared uterina. El embarazo en las vacas dura aproximadamente 280 días. Obviamente los días de embarazo y todo eso depende también de la raza de la vaca y de la raza de la vaca y de la especie, de la edad, todo tiene que depender. Ahora bien, ahora vamos a hablar del macho. El aparato reproductor del macho bovino se compone de los siguientes órganos. Las gónadas, testículos, son los órganos pares ovoides y de color blanco cremoso ubicados en el escroto. Son responsables de la producción de espermatozoides y de hormonas sexuales masculinas como testosterona. 2. Vías espermáticas, conductos diferentes. Son conductos tubulares muy delgados que transportan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos de los testículos hasta el epidímeno. El epidímeno es un conducto alargado y enrollado que su función principal es almacenar los espermatozoides. Los conductos diferentes son dos conductos diferentes que transportan los espermatozoides maduros desde el epidídimo hasta la uretra postrática. Conductos eyaculadores son los conductos que se forman por los conductos indiferentes y desembocan en la uretra postrática. El pene es el órgano copulador del macho. Está formado por un cuerpo, un glande y un prepucio. El cuerpo del pene es un órgano cilíndrico y eréctil que contiene la uretra. El glande es la parte distal del pene que está cubierta por una piel especializada llamada epitelio glandular. El prepucio es un pliegue que cubre el glande. 4. Las glándulas accesorias. Vesículas seminales son dos glándulas pares que se encuentran junto a la próstata. Producen un fluido seminal que nutre y traduce a los espermatozoides. La próstata es una glándula emplar que canaliza el semen y neutraliza la acidez de la vagina. Las glándulas bulbouretrales son dos glándulas pares que se encuentran en la base del pene. Producen un fluido mucoso que lubrica la uretra durante la eyaculación. La función principal del aparato reproductor bovino es producir espermatozoides y depositarlos en el tracto genital de la hembra para la fertilización. La producción de espermatozoides se inicia en los túbulos seminíferos de los testículos, donde las células madres espermatogénicas, el semen se eyacula en la vagina durante el acto sexual. La espermatogénesis es el proceso de producción de espermatozoides. Se inicia en la pubertad y dura toda la vida reproductiva del macho. Se divide en 3 etapas: proliferación, meiosis y espermiogénesis. La maduración y transformación de los espermatozoides. Los espermatozoides inmaduros son transportados por los conductos diferentes hasta el epidídimo. En el epidídimo, los espermatozoides maduran y se concentran. Los espermatozoides maduros son transportados por los conductos diferentes hasta la uretra postrática. La eyaculación es la expulsión del semen del aparato reproductor del macho. Se produce durante el acto sexual. El semen contiene los espermatozoides necesarios para la fertilización. La fertilidad del macho bovino depende de la cantidad y calidad de los espermatozoides, así como de la función de los órganos reproductores. Los factores como la nutrición,
Las enfermedades y el manejo pueden afectar la fertilidad del macho. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero haya quedado un poco claro cuál es la anatomía del aparato reproductor y la fisiología entre el macho y la hembra. Bueno, pues esto sería todo por mi parte.